esta meditación de la palabra de Dios que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque algunos opinan que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y nosotros agregamos y de la Iglesia de Jesucristo. La paz de Dios en cada uno de nosotros no es lo que nos da confianza para enfrentar las situaciones que se nos presenten. Pues bíblicamente hablando, la paz de Dios no necesariamente es ausencia de conflicto, dado que el enemigo de Dios es mentiroso y necio, queriendo siempre desestabilizarnos con sus mentiras y con sus necedades. Pero así como vamos conociendo al Señor y disfrutamos nuestra cita con Él, también conocemos las mentiras del enemigo de Dios y con la palabra de Dios contrarrestamos las mentiras del diablo. Digámosle a Dios que la palabra suya nos alimenta en este momento. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el día de hoy, por tu bendición para nosotros. Gracias, Dios, muchas gracias por la bendición que tienen otros también de escuchar tu palabra, por la bendición que tienen otros de servirte en este ministerio precioso, de difundir la palabra por medio de la radio, por medio de la televisión, por medios masivos de comunicación. Gracias por todas estas personas, Señor, y te suplicamos que las sostengas, que las ayudes, que les des visión, que les des nuevos enfoques, que vayan por nuevos lugares, Señor, que alcancen otras latitudes, Señor, porque ese es el deseo de tu corazón y el del nuestro. Bendecimos también, Señor, a las personas que no te conocen y que en un momento determinado todos estos esfuerzos llevan a ellas, porque pueden ellas escuchar mañana, pasado mañana, dentro de un mes, al ratito, dentro de unos minutos, o cuando se acabó de presentar el programa, otros empezarán a escuchar. Para ellos también, Señor, que sus oídos estén ungidos, Señor, que sus sentidos estén alertados y que puedan oír de tu amor y de tu gracia, que puedan disfrutar tu palabra también y puedan ser salvos por gracia, Señor, porque tú eres Dios de verdad y Dios de amor y Dios paciente y Dios bondadoso, Dios de misericordia, Dios de gracia, de toda gracia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 5, nos habíamos quedado en el versículo 11. Hoy vamos a leer el bloque de los versículos 12 al 16, en donde por la respuesta de la oración que habían hecho los apóstoles, pues Dios está contestando esa respuesta. Había orado la iglesia así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto está ya registrado en Hechos 4, 29, 30. Y Dios contesta la oración. Dios oye la oración y la contesta. Por eso en el versículo 12 del capítulo 5 de Hechos, que es lo que estamos ahora revisando, dice Lucas: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles seguían reuniéndose y predicando en el pórtico de Salomón, en el templo, ¿sí? Este era un lugar público, no les importaba si alguien los veía o si fueran a tomarlos presos. El versículo 13 dice: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que se atrevían a escuchar públicamente es porque habían decidido dar el gran paso y reunirse realmente con los creyentes. Algunos opinan que son los ciudadanos de cierta categoría social que se mantenían apartados por miedo del Sanedrín, en comparación con la mayoría del pueblo que abiertamente se mostraba bien dispuesto. Dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia primitiva atraía a los creyentes por el poder y los milagros de Dios, la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los que estaban al frente de este tremendo mover del Espíritu Santo en la iglesia. Es interesante encontrar en la redacción que se habían convertido hombres y mujeres.
pues el Señor Jesús vino a dignificar a la mujer, que socialmente no era tomada en cuenta. Así que cuando Lucas dice de hombres como de mujeres, se comprueba que las mujeres empezaron a tomarse en la cuenta como parte de la población. Dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No que la sombra de Pedro tuviera algún poder, sino por el poder de Dios obrando a través de él. Dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La noticia se dispersó, y los primeros enterados y beneficiados fueron los vecinos, sí, los que vivían en las ciudades vecinas. Esos beneficios produjeron nuevos creyentes, confirmaron ellos que la enseñanza de los apóstoles era verdadera. Además, demostraron que el poder del Mesías, quien murió en la cruz y resucitó, estaba ahora con sus discípulos convertidos en apóstoles. En el grupo de versículos que se encuentran entre el 17 y el 26 del capítulo 5 de Hechos, los apóstoles son encarcelados, pero un ángel los saca y vuelven al templo para predicar. Dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Porque a Pedro y los apóstoles los respetaban más que a los del Sanedrín, y era natural, pues los apóstoles solo querían obedecer a Dios y dar gloria al nombre de Dios. No así los del Sanedrín, quienes exigían respeto y consideración para ellos como personas importantes. Fue la popularidad de los cristianos lo que llenó de celos a los líderes judíos y los impulsó a la acción, más que el mero hecho de la conexión con Jesús. En esta etapa no eran perseguidos por ser cristianos, sino por ser exitosos. Cuidado. Dice el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles recibieron del Espíritu Santo poder para que en el nombre de Jesucristo resucitado pudieran ser testigos de señales, portentos, maravillas, milagros. También recibieron del Espíritu Santo la capacidad y la habilidad de predicar con sus palabras y con sus propias vidas las verdades del reino. Pero esto no los libró de azotes, persecución y encarcelamiento. Así que cada uno de nosotros sabemos que no todos reaccionarán de acuerdo con la predicación del reino. Cuando anunciamos la salvación por gracia, algunos se sentirán celosos, temerosos o amenazados. Estemos preparados para reacciones agresivas y recordemos que nuestro objetivo es conocer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Tratar de saber cuál es su voluntad y obedecer. Dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dice el versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los rápidos adelantos de la iglesia y la estima que ante la población iban adquiriendo los apóstoles provocaron una fuerte reacción por parte del Sanedrín. El Sanedrín les había ordenado estrictamente que se refrenaran de enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos estaban desobedeciendo la orden públicamente. Dice el versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron avisos, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.
Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. En primer lugar, para los del Sanedrín, los apóstoles eran herejes. Quiere decir, en otras palabras, desvergonzados, que estaban en desacuerdo con las enseñanzas de las autoridades religiosas de su tiempo, sobre todo con los saduceos, quienes no creían en la resurrección de los muertos. En segundo lugar, y más importante, según el juicio del Sanedrín, eran perturbadores potenciales de la paz. Eso era lo último que deseaban los sacerdotes y los saduceos, porque intervendría Roma, el gobierno de Roma, y ellos perderían sus puestos y su prestigio. Pero viniendo uno, les dio otra noticia. Aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Así que las cosas están tomando otro giro. Ahora los apóstoles están siendo respetados por las autoridades. Sí, están celosos, sí, están enojados, pero ya le tenían temor al pueblo porque cada vez había más que habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Dicen los versículos del 27 al 32 del capítulo 5, que Pedro enseña de la resurrección de Jesucristo, pero ahora ante el Sanedrín. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La frase "no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre" se refiere al encuentro previo que está registrado en el capítulo 4, versículo 18. La percepción de que la enseñanza de los cristianos era un intento de mostrar a los líderes judíos como culpables de la sangre de este hombre parece que pasa por alto pasajes como del capítulo 3 y el versículo 14 al 17, que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os entregase un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en ese hombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos ustedes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Los cristianos no estaban tratando de excitar a la multitud, como pensaba el Sanedrín. Solo estaban obedeciendo lo que el ángel les había dicho. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Habiendo repetido su orden el Sanedrín, Pedro repitió su respuesta de que no iba a obedecerlos a ellos, tenía que obedecer primero a Dios. Una vez más, el énfasis no está en condenar a aquellos que estuvieron tras la crucifixión, sino más bien en proclamar que Dios invirtió el juicio humano en el caso de Jesús. Sí, porque los humanos dijeron: mátalo, crucifícalo, que no queremos que viva. Pero Dios dijo: es necesario que muera por el pecado de la humanidad, y si me obedece, yo le voy a dar vida y vida eterna y vida en abundante. Dios hace lo que quiere. Y no precisamente porque sea un capricho de Dios, es porque esa es su soberanía, esa es su sabiduría, ese es su gran poder, ese es el control que Él ejerce. El versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero.
Que la crucifixión sea descrita con las palabras colgándole de un madero presentaba la muerte de Jesús en estrecha asociación con Deuteronomio 21, 22 y 23, que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaseis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quizá originalmente era una frase usada para hablar de la crucifixión de Jesús por los oponentes al Evangelio. Quizá, o sea, los oponentes al Evangelio, los que no creían en Jesús, para ellos era un maldito que tenía que ser colgado en el madero por blasfemo. En todo caso, señala como fuerte contraste los actos de Dios en favor de Jesús. Porque entonces ellos lo cuelgan en el madero, como dijimos, pero el Señor Jesús le da vida. Y con eso queda demostrado que los equivocados eran ellos, los fariseos, el Sanedrín, los que los llevaron a la muerte. Porque para ellos Jesús fue colgado en el madero porque se hizo llamar Hijo de Dios, se hizo llamar el Mesías prometido. Las autoridades de su tiempo decidieron que Jesús era digno de muerte como de un blasfemo, pero Dios le dio vida, lo resucitó. Entonces Dios su Padre lo honró, resucitándole de entre los muertos. Todo eso decía Pedro cuando explicaba esa frase. Dice el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Con valor vuelven los apóstoles a decir que los líderes del Sanedrín son culpables de la muerte de Jesús, a quien Dios resucitó constituyéndole príncipe y salvador de Israel, y en vista de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos seguirán predicando en el nombre de Jesucristo. Como podemos comprobar, las características de estos primeros hombres de Dios pueden notarse fácilmente, pues ahora eran valientes. El mandato de ir directamente y predicar en el templo les parece casi increíble. Obedecerlo era acto de audacia, sin comprensión para una persona prudente cuya meta es la seguridad. Ante todo, sabían lo que iba a pasar y sin embargo fueron. Eran valientes. Eran hombres de principios. Nunca preguntaron, ¿es segura esta forma de actuar? ¿Es esto lo que Dios desea que yo haga? Desde el principio, aquellos discípulos sabían que no importa el costo y las circunstancias, ellos iban a obedecer a Dios. Estaban siempre deseosos de aventurarse por Dios. Sabían bien lo que era su deber y su función. Sabían que eran testigos de Cristo. Un testigo es alguien que sabe por experiencia personal aquello que es cierto. Y es imposible detener a un hombre así, porque es imposible detener la verdad. Hermanos, si nosotros y cada uno de nosotros reflexionamos sobre esto, ¿qué tan valientes somos? ¿Qué tantos principios bíblicos están injertados en nuestro cerebro, en nuestro corazón? ¿Qué tan dispuestos estamos para obedecer a Dios antes que a los hombres? En el bloque de versículos de 33 al 42, Gamaliel defiende a los apóstoles. El Sanedrín azota a los apóstoles, pero todos los días enseñaban de Jesucristo en el templo y por las casas. Dice a partir del versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo,
y maestro de la ley, buscando mantener unido al concilio. Lo que buscaba Gamaliel era que el concilio permaneciera unido, pues estaba la amenaza de que al dividirse el concilio, los romanos llegaran a castigar a los judíos, lo que haría que los miembros del concilio perdieran su posición dentro de la sociedad judía. ¿Por qué se dividiría el concilio? Porque en su enseñanza los apóstoles aseguraban que Jesús había resucitado, y de entre los miembros del concilio había un grupo que se llamaban saduceos. Estos saduceos, fijémonos bien, no creían en la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Así que se corría el riesgo de que se dividiera el concilio. Los apóstoles eran populares entre la gente, y al darles muerte se originaría un alboroto. No obstante, el consejo de Gamaliel al concilio dio a los apóstoles un respiro para continuar con su trabajo. El concilio esperó a que esto disminuiría las tensiones. No pudieron estar más equivocados. Dice el versículo 35 que Gamaliel mandó que sacasen a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Algunas veces solo el tiempo nos dirá si son simplemente obra humana o si Dios está tratando de decirnos algo. La próxima vez que un grupo promueva ideas religiosas diferentes, considere el consejo de Gamaliel: no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Medítalo, hermano, medítalo. Tú que estás en autoridad, medítalo. Dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. El hecho de que los apóstoles fueran azotados y recibieran la orden de no hablar en el nombre de Jesús sugiere que el Sanedrín puede haber estado tomando un camino fácil, evitando el riesgo de excitar las multitudes, porque eso lo hicieron aquí en secreto, aquí cuando los llamaron ante el Sanedrín. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por eso después Santiago pudo escribir: ponte feliz, ponte gozoso cuando tengas diversas tribulaciones, porque ellos ya lo habían vivido. Liberados milagrosamente de la prisión, solo por encontrarse azotados al día siguiente, los apóstoles debían haberse sentido tentados a la confusión. ¿Qué hacemos? Esto no quieren que hablemos. El ángel dice que hablemos. Está la multitud. ¿Nos van a seguir azotando? ¿Nos podrán matar? ¿Qué hacemos? Si hubieran sentido confundidos. Sin embargo, se regocijaron porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La decisión estaba tomada. No tomaron en cuenta la orden de no predicar como no lo habían hecho con las anteriores y continuaron reuniéndose tanto en el templo y de casa en casa. No nos extrañe que cuando nosotros compartamos nuestra fe, otros traten de ridiculizarnos, calumniarnos o simplemente se burlen de nosotros. Probablemente no nos azoten ni nos encarcelen. ¿Qué tan decidido está usted a sufrir por el privilegio de anunciar el Evangelio a otros? ¿Alguna vez ha pensado que la persecución es una bendición? ¿Algo digno de nuestro regocijo? Esta tortura que Pedro y Juan soportaron fue la primera que algunos de los apóstoles sufrieron por su fe. Estos hombres sabían cómo Jesús sufrió y alabaron a Dios porque les permitió sufrir persecución como su Señor. Si debido a su fe le escarnecen o persiguen, no se debe a que esté haciendo algo malo, sino a que Dios lo considera digno de padecer afrenta por la causa del nombre. Los estudios bíblicos en hogares no es nada nuevo. En la medida que los creyentes necesitaron crecer en su nueva fe, los estudios bíblicos en las casas satisfacían sus necesidades, a la vez que servían como medio para presentar la fe cristiana a otras personas. En los tiempos posteriores de persecución, se convirtió en el principal medio de transmitir el conocimiento bíblico. Cristianos a través del mundo todavía usan los estudios bíblicos en hogares cuando están bajo persecución o como una manera para edificar a los creyentes. Iniciamos ahora el capítulo 6, en donde se nombran algunas personas que necesitaban trabajar en la administración de la iglesia. Pero antes de iniciar el capítulo conviene que hagamos algunas observaciones. Dentro del pueblo judío en la sinagoga se tenía la costumbre de que dos miembros se daban una vuelta por el mercado y por las casas particulares los viernes por la mañana y hacían una colecta en dinero y en especie, y por la tarde se la llevaban a los necesitados. El fondo para esta distribución se llamaba la cupá o cesta, y además se hacía otra colecta diariamente de casa en casa para los que estaban en necesidad urgente, y a esta le llamaban tanhui o bandeja. La iglesia cristiana adoptó esta costumbre, pero había una separación entre los judíos que se reflejaría también en la iglesia. Por una parte estaban los judíos de Palestina, que hablaban tradicionalmente arameo y que presumían de no tener influencias extranjeras en sus costumbres. Y por otra parte estaban los judíos de la diáspora, es decir, que vivían en otros países, que tal vez habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y que habían descubierto a Cristo. Muchos de estos llevarían generaciones fuera de Palestina y solo hablaban griego. Y lo malo era que los judíos que hablaban arameo se consideraban superiores y miraban así como por encima del hombro a los judíos de la diáspora. Es de temer que algo de esto perduraría en la iglesia, y surgió la queja, posiblemente justificada, de que las viudas de los judíos griegos no recibían la ayuda diaria como las de los judíos palestinos. Después de este comentario, iniciemos la lectura del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿A qué se refiere la expresión de griegos contra los hebreos? Como ya dijimos, eran dos grupos culturales dentro de la sociedad cristiana y judía. Se distinguían por la lengua que hablaban. Los discípulos y otros judíos nativos de Palestina hablaban arameo. Este idioma era relacionado con el hebreo como primer idioma, en tanto que en los convertidos entre los visitantes en Pentecostés
Eran judíos griegos o helenistas y su lenguaje básico era el griego, aunque los dos grupos eran judíos. Aunque al final de los capítulos 2 y 4, Lucas explica cómo los cristianos compartían entre sí, el capítulo 6 explica de una disputa, de un desacuerdo en la manera que se distribuían los alimentos entre las viudas. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La oración y el ministerio de la palabra, por un lado, y el servir a las mesas, por el otro, no debe leerse como si un ministerio fuese inferior al otro. Por un lado, es el dueño de la casa el que tiene la tarea de distribuir la comida, como lo hizo Jesús en la última cena, tomando, bendiciendo, rompiendo y repartiendo. Además, la palabra que se usa aquí para mesa tiene dos significados especiales, la mesa para comer y también la de los cambiadores de dinero. La misma palabra se usa en el sentido de banco, lo que hoy nosotros hablamos de esas instituciones financieras, bancos. De modo que puede decirse que una paráfrasis valedera de servir a la mesa es sentarse en el escritorio del administrador. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Repito, las características que se andaban buscando en 7 varones, que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría. Y a ellos les iban a encargar ser los administradores. No es que estos hermanos no se ocuparían de la oración y la palabra, al contrario, algunos de los que serán nombrados van a destacar en la predicación y en el sacrificio por el nombre de Jesucristo. Los 12 consideraban que no debían mezclarse en este asunto y propusieron la elección de los 7. Es sumamente interesante comprobar que los primeros obreros que se nombraron en la iglesia no fueron elegidos para hablar, sino para realizar un servicio práctico. El versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tampoco quiere decir que los apóstoles evitaron todo lo que tuviera que ver con la administración o las necesidades físicas. Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los 7 fueron elegidos por la congregación, dándonos la primera evidencia clara que la autoridad residía en la congregación, lo que hoy se llama como gobierno congregacional. Algunas iglesias tienen así su organización, es la congregación la que toma decisiones en la administración de los bienes de la iglesia, basado seguramente en este pasaje. Hombres elegidos por los discípulos poco después de la resurrección para atender la distribución de la ayuda destinada a las ayudas de la iglesia, de tal forma que los apóstoles mismos pudieran estar libres para sus tareas espirituales. Todos estos hombres tenían nombres griegos, lo cual hace suponer que eran judíos helenísticos. Por lo pronto, uno de ellos, Nicolás de Antioquía, era prosélito, o sea, era un gentil. Esteban, del griego Estéfano, que quiere decir corona, fue uno de los 7. Esteban se destaca como sobresaliente en fe, en gracia, poder espiritual y sabiduría. Encontró tiempo para hacer más que el trabajo especial que le habían asignado, ya que se encontraba entre aquellos que se destacaron por su don para obrar milagros y predicar el evangelio. Llegó a ser el primer mártir de la iglesia, como lo veremos más adelante. Felipe, aunque era uno de los 7, llevó el evangelio a Samaria, donde su ministerio fue muy bendecido.
está registrado en el capítulo 8, y posteriormente fue enviado hacia el sur, a la carretera que unía Jerusalén con Gaza, para conducir a Cristo al eunuco etíope. Después de este incidente, el Espíritu lo trasladó a Azoto, a la Azot filistea, y desde allí llevó a cabo un ministerio itinerante hasta llegar al puesto de Cesarea, donde parece haberse establecido. Era conocido como el evangelista, presumiblemente para distinguirlo del apóstol. Prócoro, del griego, quiere decir que dirige el coro de los danzantes, uno de los 7 que fueron elegidos para socorrer a las viudas judías de lengua griega y probablemente también a los cristianos necesitados de Jerusalén. Nicanor, su nombre quiere decir victorioso, también solo lo conocemos como uno de los 7 que estuvieron trabajando en la administración de los bienes para los necesitados. Timón, el nombre Timón quiere decir digno. Parmenas no nos dice qué quiere decir su nombre, pero ellos también están dentro de la lista de los 7. Y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los prosélitos eran, dijimos, gentiles que abrazaban la religión de los judíos y adoraban al Dios de Israel. Ellos emplean el término diaconía. Diaconía quiere decir servicio, traducido por la palabra distribución, y diaconeo, que quiere decir servir. Se llaman los 7, pero nunca son llamados diáconos en el libro de los Hechos. Es posible también que aquí estamos precisamente en los comienzos y todavía el término diácono no tenía el sentido técnico que más tarde va a tomar. Dice el versículo 6 que a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Comúnmente se considera que la imposición de manos fue la ordenación de este grupo. Desde el Antiguo Testamento se practicaba la imposición de manos en varios contextos. Por ejemplo, bendecir a otra persona. Jacob bendijo a sus hijos y les impuso manos. Apartar a una persona para servir, por ejemplo, para servir en la congregación de los levitas y el envío al desierto del macho cabrío por Aarón. En cada caso se simboliza el traslado de algo, de alguien a otro. La Mishnah, que es el conjunto de escritos judíos que constituyen una recopilación en forma de código de las leyes tradicionales del judaísmo, indica que los miembros eran admitidos al Sanedrín por la imposición de manos. Sin duda, la práctica de los cristianos primitivos se fundaba en la costumbre judía, pero no es claro qué significaba exactamente la práctica cristiana. Probablemente simbolizaba el traslado de autoridad. Sin embargo, si fuera así, los apóstoles actuaban solamente en el nombre de la congregación, cuya autoridad los apóstoles reconocieron, porque los que seleccionaron a los 7 fue la congregación. Esta se las presentó a los apóstoles y los apóstoles, al estar de acuerdo, oran por ellos y dice ahí que les imponen manos. Así que la congregación estaba actuando en términos de su comprensión de la voluntad de Dios, la que finalmente constituye la última autoridad en el nombramiento de los 7, cualquiera que fuera la participación de la congregación o de los 12. Los 7 llevan nombres griegos, como lo vimos, pero no se debe concluir que todos eran helenistas. Sin embargo, es probable que los 7 pertenecieran al grupo de los helenistas, que fue el grupo que había presentado las quejas. El interés real de Lucas no es el destino de los 7 como tales, ni aún con este acontecimiento de su elección ni su ordenación. Su interés principal es con Esteban y Felipe y su impacto sobre el movimiento cristiano durante sus años formativos. Dice el versículo 7 que se extendía la palabra de Dios y muchos sacerdotes creían en Jesucristo. Dice así, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
de los sacerdotes de los judíos. Estaban ya creyendo. Lucas añade el dato de que entre los nuevos convertidos se encuentra un gran número de sacerdotes. Probablemente estos sacerdotes eran de la clase menor del tipo de Zacarías y no de las grandes familias sacerdotales del partido de los saduceos, enemigos del nuevo movimiento cristiano. En vista de que los apóstoles seguían participando en los cultos del templo, es probable que la conversión de estos sacerdotes a la fe cristiana no impedía que siguieran ejerciendo sus funciones sacerdotales, pues no se había producido aún la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Ahora sí, en los versículos 8 al 15, nos van a decir algo referente a que Esteban es acusado y arrestado. Pero antes es importante aclarar que los judíos se habían considerado siempre el pueblo escogido de Dios, pero interpretaban la elección de una manera indebida, pensando que habían sido escogidos para un privilegio especial y creyendo que Dios no tenía ningún interés en los demás pueblos. Jamás se les ocurrió pensar que habían sido elegidos para prestar un servicio a fin de que todos los hombres entraran en la misma relación con Dios que ellos gozaban. Este fue el principio de muchos problemas. Todavía no se trataba de admitir a los gentiles, sino que los judíos estamos hablando de los judíos de cultura griega. Eran judíos también, pero estaban entre los griegos, no vivían en Jerusalén y ya había problemas para recibirlos. Ni uno solo de los 7 tenía nombre hebreo y uno de ellos, Nicolás, era un gentil que se había convertido al judaísmo. Esteban tenía la visión de un mundo para Cristo. Esto es importante. Esteban tenía la visión de un mundo para Cristo. Para los judíos había dos cosas que eran especialmente sagradas. El templo era una de ellas, en el que se ofrecían a Dios los únicos sacrificios y el único culto que le era aceptable. Y el otro era la ley, que no cambiaría jamás. Pero Esteban decía que el templo sería inadecuado al tiempo y lugar, y que la ley no era más que una etapa anterior al Evangelio, y que el cristianismo se extendería por todo el mundo. La carrera de Esteban sería corta, pero él fue el primero que comprendió que el cristianismo no era exclusivamente para los judíos, sino para todo el mundo. Ahora sí, pongamos mucha atención a estos puntos al estudiar la defensa de Esteban. Es el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estamos hablando que Esteban, dice el versículo anterior, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y se levantaron de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. O sea, ya no estamos hablando solo de Jerusalén y de Judá o de Judea. Ya se están levantando contra Esteban gente de más lejitos. Esteban era uno de los 7 y provocó la oposición entre los judíos helenistas no creyentes en la sinagoga llamada de los libertos, haciendo señales y maravillas. Se menciona Cilicia como una de las provincias de las cuales provenían sus miembros. Tarso, la ciudad natal de Pablo, estaba en Cilicia, y quizá él tuvo que ver algo con la sinagoga y su antagonismo. De por ahí venía la oposición. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Y excitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Su oposición fue infructuosa hasta que sobornaron a algunos para que dieran falso testimonio contra Esteban, exagerando sin duda aspectos de lo que realmente Esteban dijo, al punto que podían considerarse palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dice el versículo 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El testimonio de los falsos testigos es similar al del juicio de Jesús. Las acusaciones se referían al templo y a la ley. Entonces, dice el versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7 nos habla de el juicio final de Esteban. Y Esteban, en su defensa, les presenta la historia como una panorámica del pueblo judío y citó algunas verdades que condenaban a su nación. Los hombres que habían representado un papel verdaderamente grande en la historia de Israel habían sido los que habían obedecido el mandamiento de Dios. ¿Y cuál era el mandamiento de Dios? Salgan de donde están. Con ese espíritu aventurero contrastaba Esteban implícitamente el espíritu de los judíos de su tiempo, que estaban más interesados en que las cosas permanecieran como estaban, tranquilamente, y que ellos no perdieran sus comodidades, que no perdieran su liderazgo, que no perdieran la admiración del pueblo. Estas verdades difíciles de reconocer para los que se creían el pueblo escogido de Dios, y no nos sorprende que se enfurecieran cuando las oyeron. Entonces, el capítulo 7, de los versículos 1 al 8, Esteban inicia su defensa hablando desde Abraham. El sumo sacerdote entonces dijo: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Es el primero que salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. De los versículos 9 al 16, ahora Esteban habla de José. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de
Amor en Siquem. De los versículos 17 al 22, Esteban habla de Moisés. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. De los versículos 23 al 29, Esteban expone cuando Moisés huyó a tierra de Madián. Tuvo que salir Moisés también. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. De los versículos 30 al 34, Dios les habla a Moisés y se presenta como: yo soy el que soy. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en las llamas de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. En los versículos 35 al 43, Esteban les recuerda que adoraron ídolos. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, la estrella de vuestro dios Refidín, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Los versículos 44 al 50, Esteban habla de David y Salomón, reyes de Israel. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me haréis, oh pueblo de Israel? Esto es tremendo, hermanos. Con esto está diciendo, no es necesario el templo. Con esto está diciendo esto que ustedes tienen como un gran lugar. Dios no está tan contento. No hizo, dice el versículo 50, no hizo mi mano todas estas cosas. Y en los versículos 51 al 53, Esteban les asegura a los judíos que han resistido al Espíritu Santo, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y ya en los versículos 54 al 60, Esteban tuvo una revelación de la gloria de Dios. Por fin fue apedreado y muerto. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto es maravilloso. Este hombre que la congregación escogió solo para ser administrador de los bienes, para los alimentos de las viudas, de los helenistas, pero que el Señor lo tomó para que fuera algo más, mucho más, con milagros, con prodigios, con señales. Y cuando se levantaron los de la sinagoga de los libertos de otras ciudades lejos de Jerusalén, Esteban les explicaba y les hablaba. Y ya no pudiendo hacer otra cosa, encontraron testigos falsos, lo acusaron, lo llevaron al Sanedrín, pero en el mismo Sanedrín, Esteban les hizo un recorrido histórico y al final les marcó muy bien. Ustedes son iguales que sus padres. Hermanos, y cuando nosotros vemos esto, pensamos, estos judíos que no entendían, estos judíos, ¿por qué no reaccionaban? Pero hermano, quiero que sepas que más adelante uno de los escritores del Nuevo Testamento dice que la Biblia es como un espejo. Y en la Biblia nos podemos ver tú y yo. Que Dios nos ayude y que no seamos necios, porque bien que conocemos la palabra, bien que sabemos la voluntad de Dios, y muchas veces nos hemos escudado y hemos acusado a inocentes y hemos sido piedra de tropiezo para que el evangelio se extienda. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de la iglesia de hoy. Dios tenga misericordia, porque en ese momento la sangre de ese mártir cobró muchos frutos. Gloria a Dios por gente como Esteban, que pudo hasta el último momento ver los cielos abiertos y todavía orar por sus agresores y pedirle a Dios que los perdonara. Nosotros no hemos sufrido nada, hermano. Nosotros no hemos sufrido nada, amigo, por el nombre de Jesús. Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu iglesia amada. Ayúdanos a salir del conformismo, ayúdanos a dejar lo que nos estorba para hacer tu voluntad.
Ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. Espíritu Santo, derrama de tu poder. Danos muchas veces experiencias de la llenura, del mover, del corregir tuyo. Sé con nosotros, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús.